Senda que me puede salvar. Muy buenas tardes, estimado y gentil auditorio de XCGN. Deseamos muchas y muy ricas bendiciones para todos los que nos están escuchando. Muchas bendiciones y que puedan disfrutar de la gracia de Dios. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos muy problemáticos y que quizá posteriormente hagamos un estudio sobre los acontecimientos finales, porque estamos viendo cuestiones de violencia, guerra, los socavones, inundaciones, muchas cosas que están viniendo a esta tierra. Y bueno, esto tiene que ser algo muy importante que posteriormente hablaremos sobre estos asuntos. Pero hoy queremos hablar sobre lo que es el conocimiento de Dios, conocer su palabra, conocer siendo dirigidos por su Espíritu Santo. Vamos a entrar en materia, vamos a estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a hacer una lectura en Primera de Corintios del capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 9 y vamos a observar lo que la Biblia nos enseña. Queremos hablar el por qué hay muchas personas que no entienden la palabra de Dios. Hay quienes quieren entenderla en forma intelectual y no en forma espiritual. Y el apóstol Pablo nos enseña que lo espiritual se debe discernir en forma espiritual. Porque hay personas que dicen que Dios es criminal, que los apóstoles y que Moisés y que Dios ha matado mucha gente. Hemos escuchado personas que dicen que no entienden, inclusive los científicos, hombres muy preparados, a la verdad hablan de cosas que no coinciden con la bendita palabra de Dios. Y bueno, lo que el hombre no entiende, las personas no entienden, es que siempre dicen que probablemente ha de haber sido esto o posiblemente. Y todas estas palabras que dan a entender perfectamente que no están seguros de lo que están hablando. Mientras que el apóstol Pablo, un hombre muy preparado, un hombre de mucha cultura en su tiempo, sin embargo, él hablaba con tanta seguridad y escribe con tanta seguridad porque ha creído a la bendita palabra de Dios. Algo más que hay aquí, el apóstol San Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo, tuvo contacto con Él, entonces Él sabía lo que estaba hablando. La Biblia nunca dice posiblemente, tal vez por razones desconocidas se cree, no. La Biblia dice esto es así. La Biblia dice, creó Dios el hombre a su imagen y semejanza y ahí está el hombre. La Biblia nos habla del mar de Galilea y ahí está el mar de Galilea. La Biblia nos habla de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y no hay otro ser sobre la tierra más inteligente, más sabio, más excelente que el ser humano, el hombre. Entonces, el hombre, se ha estudiado qué es la vida, pues no se sabe, posiblemente es no sé qué y no sé qué más. Sin embargo, la Biblia nos dice que la vida es el soplo de Dios en el hombre. Y ahí está, y esa es la vida. Cuando ese soplo sale del cuerpo humano, aunque le estén poniendo suero y aunque le estén poniendo sangre, ya se murió, porque la personalidad que Dios puso en el hombre ya salió, ya se fue. Ahora sí que terminó su carrera y ya está en la presencia de Dios, para bien o para mal, pero ya está en la presencia de Dios. Y Dios ha hecho muchas cosas que nosotros las vemos y que un científico puede decir muchas cosas. Y como hemos dicho en otras ocasiones, lo que es ciencia significa conocimientos exactos y suposiciones no es ciencia. Esas son conjeturas, esas son imaginaciones, etc. Pero aquí vamos a ver que el apóstol San Pablo está hablando con una sabiduría muy importante acerca de las cosas de Dios. Y qué bueno que dice que cuando él fue, les explica muy detalladamente, y por eso es importante saber que una persona que no entiende es porque le hace falta el discernimiento espiritual, ¿sí? Entonces, aquí cuando entendemos lo que dice el apóstol San Pablo, repito, un hombre muy preparado, con mucha cultura, pero aquí él habla
con la sabiduría de Dios. Y le voy a pedir, hermano, que dé lectura en Lucas 24:45 y vamos a observar casos que pasaron en ese tiempo. En Lucas 24:45 usted se dará cuenta lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Bueno, ¿sabe usted qué sucedía aquí? Jesús le dijo otra ocasión a los apóstoles: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden llevar, todavía no. Entonces el apóstol San Pablo, que es el maestro de los gentiles, enseñó muchas cosas, pero aquí en Lucas 24:45 vemos cómo Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Estos hombres se lamentan después cuando desaparece Jesús. Dicen: pero ¿cómo no podíamos haber entendido cuando nos abría las Escrituras en el camino? Les hablaba de las Escrituras. ¿Y cómo es posible que no podían entender? No, esto es importante que entendamos. Hay tres cosas muy importantes: la sabiduría terrenal, la sabiduría espiritual y los nacidos de nuevo. Aquí vamos a contemplar una cosa: la sabiduría terrenal es lo que se ve, lo que sabemos todos, lo que contemplamos, y la sabiduría espiritual es la que tiene aquí el apóstol San Pablo. Él está hablando cosas importantes y la verdad que está dando a entender que los hombres no pueden entender esta sabiduría a menos que conozcan a Jesucristo y nazcan de nuevo, y nazcan ya dentro de la esfera espiritual. Es cuando el hombre puede ser eso. Pero antes voy a pedirle, hermano, que dé lectura al versículo Primera a los Corintios 2 del 13 al 15. Vemos lo que dice, observemos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Correcto. Aquí comprendemos algo muy importante. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales, y lo acabamos de ver con aquellos hombres que habían estado con Jesús, lo habían escuchado predicar, y cuando iban caminando de Emaús, y ellos que estaban ahí no pudieron comprender lo que estaba pasando, sino hasta que les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y muchas cosas hay en la Biblia. A Daniel también le dijo, cuando Daniel dice: oí, pero no entendí. Le dije al ángel: ¿qué es esto? Le estaba hablando ya de la gran tribulación, y todo eso y el ángel le contestó: anda, Daniel, cierra las palabras y escríbelas, y ahí déjalas así, porque no es para tu tiempo, es para mucho tiempo. A los apóstoles también les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. En Apocalipsis 10 también les dice que oyó los truenos que hablaron sus voces, y le dijo el ángel: no escribas las palabras que hablaron los truenos. Entonces, por eso en Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas pertenecen a los hombres, para que hagan conforme a todo lo que se les ha mandado. Entonces es muy interesante saber que nosotros, ¿por qué no todos pueden entender la palabra de Dios? Cuando yo soy una persona que dice: no, recuerdo un amigo mío que fuimos muy amigos, pero después de que nosotros nos convertimos, él nos debatía mucho y leía mucho la Biblia, y después me dijo con palabras obscenas que había leído el Apocalipsis y no le había entendido nada, ¿sí? Entonces es importante saber cómo puede entender si estos misterios son revelados al pueblo de Dios, ¿sí? Son revelados al pueblo de Dios. Es importante que entendamos. Si vemos en Juan, hermano, a ver si ve Juan capítulo 3, vamos a ver lo que Jesús le dice a Nicodemo. Usted lo sabe ya muchas veces, pero viene al caso, y por eso vea usted lo que dice Juan capítulo 3, del versículo 3 al 5. Vea usted lo que dice. Respondió Jesús y le dijo:
De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Podemos observar cuidadosamente la bendita palabra de Dios. Hay algo aquí muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta, pero vemos que aquí Nicodemo no podía entender. Oiga lo que dice Jesús: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Por eso usted escucha que la gente que blasfema, insultan, incluso han matado tanto tiempo en el tiempo de la Inquisición, cómo mataron gente, cómo mataron tratando de acabar el cristianismo. Nos damos cuenta que Jesucristo le dice a Pablo, en cierta ocasión cuando tuvo un encuentro Pablo con Cristo, Pablo pregunta: Señor, ¿quién eres? Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Cómo eres tú, Jesús, Jesús al que tú persigues? Y él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús se adjudicó, se tomó el derecho, la responsabilidad, se tomó aquella ofensa hacia él. Y por eso dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. En realidad, Pablo estaba persiguiendo a Jesucristo, a la iglesia, no a Jesucristo. Pero Jesús de esa manera tomó, y por eso dijo que lo estaba persiguiendo a él. Y cuando una persona en la Inquisición, las matanzas y todo lo que pasaron, estas personas tienen que entregar cuenta delante de Dios en el juicio, porque persiguieron al pueblo de Dios, y el que persigue al pueblo de Dios tiene muy graves consecuencias, porque están persiguiendo a Dios mismo. Él se adjudica el derecho y le dijo a Pablo: tú eres, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, cuando esto ocurre, ahorita lo que estamos observando en Israel, todos esos pueblos les va a caer un juicio muy terrible de parte de Dios, ¿sí? Va a caer un juicio muy terrible porque están persiguiendo a la iglesia, al pueblo de Dios, y entonces Dios se adjudica lo que hacen a su pueblo. Y a la iglesia también, usted observa que mucha gente insulta y grita, los aleluyas, los evangelistas, dentro de esa ignorancia que ni siquiera saben qué es aleluya y qué es un evangelista. Sin embargo, no saben que están insultando a Jesucristo mismo, porque no pueden ver el reino de Dios. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ni siquiera podía ver el reino de Dios, ¿sí? Él veía otras cosas muy diferentes, ve dentro de la naturaleza, no dentro de la esfera espiritual. Y la segunda vez le dice: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces Pablo había nacido de nuevo, había entrado en el reino de los cielos, y por eso aquí explica que él llegó para predicarles no con doctas palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Él se presentó con el poder del Espíritu de Dios, haciendo grandes maravillas, no a los ojos de los hombres. Pero cuando el Espíritu de Dios toca un corazón y la persona ya llega a Jesucristo, es cuando nace de nuevo. Y entonces ha usted visto, yo he visto a hombres, mujeres llorando a las plantas de Dios. Pero ¿quién los hizo llorar? Porque les hablamos muy bonito. No. Es el toque del Espíritu Santo, y es ahí cuando la persona nace de nuevo. Es ahí entonces cuando ahora entiende las palabras de docta sabiduría, ¿sí? Palabras de que no puede el hombre entender. Quiero que veamos algo por acá acerca de el apóstol Pablo. También les dice que es imposible que puedan entender. Y dice que vino no con doctas palabras de humana sabiduría. Les quiero presentar algo muy importante. Por ejemplo, en Hechos encontramos a Pedro, que dice que Pedro era un hombre como tenía mucha cultura, eran gente del vulgo, sí, y que habían estado con Jesús. Fíjese bien, Pedro era un pescador, él no hablaba, él no tenía mucho conocimiento, y cuando lo vieron predicar conocían que había estado con Jesús porque eran del vulgo. ¿Y cómo es que hablaban? Con aquel poder, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos.
Hubo gente tan aletrada como lo fue Lucas, y Lucas era médico, y sin embargo Lucas y Pedro estaban a la misma altura porque tenían el conocimiento del Espíritu de Dios. ¿Sí? Dios estaba en ellos. Cuando contemplamos a Dios en el reino de Dios, usted cabe con toda su familia, caben todos, porque lo que Dios busca es corazones que le amen. Y aquí lo tenemos, a ver qué dice. Es 4:13. Uh-huh. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? Y Colosenses 4:14. Entonces observe eran gentes del vulgo, pero como hablaban con el poder que hablaban, se les conocía que habían estado con Jesús. Entonces ese es el poder del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Esa es la sabiduría espiritual que no la pueden entender, ¿sí? Pero veamos en Colosenses ahora un hombre, Pedro es uno del vulgo y sin letras, pero ahora veamos qué dice. Aquí vemos la diferencia. Dice Colosenses 4:14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Fíjese, Lucas, el médico. Pero delante de Dios tan importante es el uno como el otro, pero siempre y cuando hayan recibido a Jesucristo como Salvador, sean entonces ellos portadores del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas podemos contemplar? Y de veras que caben delante de Dios todas las personas, los que tenían sabiduría terrenal como el apóstol San Pablo, pero él prefirió la sabiduría espiritual. Así que, estimados hermanos y amigos, es importante que nosotros tomemos en cuenta, esa sabiduría viene solamente cuando hemos nacido de nuevo, ¿sí? Solo cuando hemos nacido de nuevo. Una persona sin letras, imagínese, como Pedro, un hombre pescador, ¿sí? Y del vulgo, imagínese, y luego resulta ser que viene Lucas, el médico, Pablo, un hombre muy aletrado. Encontramos también hombres del desierto como Juan el Bautista, encontramos a Elías, hombres del desierto, sin embargo llenos del poder de Dios. ¿Por qué? Porque para tener la sabiduría de Dios se necesita tener el poder del Espíritu Santo, y cuando nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo, por eso es que el hombre llega a tergiversar la Escritura, llega a desviarse y no tiene el conocimiento que se necesita. El tiempo se nos está terminando, pero solamente el día 1 de Corintios 2:14. Oiga usted bien lo que nos dice y vamos a terminar. Vea usted lo que dice 1 de Corintios 2:14, 15. Nuestro Dios 2:14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual lo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tan importante esto, hermano. ¿El 15? El 15, leemos el 15. Sí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es otra área de sabiduría, la espiritual. Así que, estimados hermanos y amigos, reciba usted a Jesucristo, pídale que venga a su corazón y Él inmediatamente llegará a su corazón y será usted una persona de muchos conocimientos y la gracia de Dios estará con usted. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La Comunidad Evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que me